Hola amigos, qué gusto saludarlos iniciando este 2026. Espero que estén pasando todos una excelente tarde desde acá, desde nuestro país México, para toda Latinoamérica y todo Estados Unidos, España y toda Europa también que nos observan. Amigos, es impresionante que habiendo subido 3 días antes de la invasión de Estados Unidos contra Venezuela, el artículo más bien la entrevista de Stuart Surlow con Michael Sala sobre el nacimiento de los superestados, y que prácticamente lo que revela Surlow, que ha sido el enlace entre la conexión entre Rusia y Estados Unidos. Él fue el que hizo una reunión, una cumbre en Turquía, y también fue parte de otra de otra reunión en Alaska. Y bueno, él revela que cada país se va a dividir su zona de influencia y que Estados Unidos va a tener toda Latinoamérica, la doctrina Monroe en esteroides, y es lo que estamos observando. Habíamos subido ese video 3 días antes de la invasión insultante sobre Venezuela, violando todo el derecho internacional, todas las leyes de la Carta de las Naciones Unidas, todo lo que tenga que ver con cualquier resquicio de paz en la región. Bueno, secuestraron a un presidente en funciones, algo inédito, y esto rompe todo lo que viene a hacer la paz global, y todos los países que no están alineados con Estados Unidos van a sufrir invasiones y van a sufrir agresiones donde ningún líder va a estar seguro, y Estados Unidos pues va a ser la nueva Corte Mundial en Washington. Ya no va a existir la Haya y todo va a tener que pasar por lo que dicte Estados Unidos, y esto lo veníamos anunciando, y se dio la agresión imperialista contra Venezuela, y que no fue tan efectiva como se pensaba, pero esto es lo que ocurrió. Pero Leo Sagami, este personaje que hemos estado hablando bastante y traducido bastante, del ex masón Leo Sagami, que tiene información interna y que renunció a todo lo que tenga que ver con las élites del poder en donde estaba metido, conoce todo esto, fue perseguido, pero mantiene fuentes. Él está afincado en Roma, Italia, conoce bastante del Vaticano y toda la situación. Nos menciona en su reciente artículo algo muy parecido con el artículo de Stuart Surlow, la entrevista de Surlow, del cual voy a leer para que todos tengamos en consideración. Dice: la verdad sobre el nuevo orden mundial, Trump y el nacimiento de los superestados continentales en 2026. En el reverso de cada billete del dólar vemos la frase Novus Ordo Seclorum, o nuevo orden de los tiempos, principio que guía la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, hay algo más siniestro en juego en la creación del nuevo orden mundial. El término se popularizó en un exitoso libro de no ficción del difunto H. G. Wells, publicado en 1940, y fue utilizado por primera vez por el presidente estadounidense Woodrow Wilson en relación con su visión de la sociedad de naciones, un esfuerzo para promover la seguridad colectiva y prevenir guerras futuras a principios del siglo XX. Unas décadas más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, el término se utilizó en referencia al orden establecido por los aliados victoriosos tras la derrota de la Alemania nazi, caracterizado hasta hace poco por la primacía económica y militar estadounidense en todo el mundo y las instituciones internacionales clave que la rodeaban. Lo que llamamos el viejo orden mundial u orden mundial liberal incluía la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y el sistema de Bretton Woods, o sea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyo objetivo era fomentar la cooperación global y la estabilidad económica. Hoy sabemos que el objetivo de las instituciones de Bretton Woods es endeudar a los países y someterlos. Sin embargo, el reciente ataque a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro muestran el alejamiento de los Estados Unidos de Trump del orden internacional establecido y sancionan el fin del orden liberal que solíamos llamar nuevo, ya que, como mencioné en mi último artículo, Rusia y China lo verán como una señal
de que Trump comparte su visión de un mundo dividido en esferas de influencia. Un nuevo orden internacional, y lo que deberíamos considerar de ahora en adelante un nuevo orden mundial, está emergiendo de las cenizas del anterior, con el uso de la fuerza, el revisionismo y lo que algunos podrían considerar simplemente seguridad en el continente americano, impulsada por una doctrina neo-Monroe, también conocida como el corolario Trump o doctrina Monroe, como una reafirmación de la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental. Pero recuerden mis palabras, este es el inicio de algo mucho más siniestro, el nacimiento de los superestados continentales y lo que se conocerá como supranacionalismo continental, otro paso hacia el infame gobierno mundial único gobernado por el cibersatán y el anticristo en el fin de los tiempos, sobre el que he estado advirtiendo durante años en mis libros, especialmente los dedicados a la amenaza de la IA y la robótica, el volumen 6.66, el volumen 7 y el volumen 9 de mi serie de Confesiones de un Illuminati. En los próximos años veremos el supranacionalismo continental en un número creciente de naciones que ceden su soberanía a organismos regionales. Ya lo vemos en la Unión Europea, que es el primer paso hacia una gobernanza global más amplia, pero no se trata todavía de un único gobierno mundial. Este desarrollo inicial se está construyendo para fomentar la idea de un sistema económico, legal y político compartido dentro de cada continente, abriendo teóricamente el camino hacia una integración más amplia, incluso global. Antes de la completa integración global del nuevo orden mundial, veremos el nacimiento de los superestados continentales y nuestra nueva realidad, explorada en obras de ficción como 1984 de Orwell. Sin embargo, la visión de H. G. Wells del nuevo orden mundial propone un marco de funcionalismo internacional que guiará al planeta hacia la paz mundial, con un gobierno mundial socialista y científicamente planificado, basado en la calidez del colectivismo, que parece ser la peligrosa ideología de políticos como el nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani. H. G. Wells, nacido en 1866 y fallecido en 1946, y George Orwell, nacido en 1903 y muerto en 1950, fueron influyentes autores británicos que compartieron durante el mismo periodo histórico y en el mismo entorno intelectual, político y literario claras inclinaciones socialistas. Sin embargo, Wells creía que la ciencia y la tecnología conducirían a un mundo mejor y unificado, mientras que Orwell argumentó con acierto que el avance científico no era intrínsecamente bueno y podía conducir a un futuro distópico. Políticamente, los superestados del futuro han sido imaginados por la élite de los Illuminati que gobiernan el mundo como futuras entidades de naciones integradas que cederán su soberanía cada vez más en favor de una empresa mucho mayor, como ya vimos con el nacimiento de la Unión Europea. Como mencioné anteriormente, este concepto no es nuevo. Fue explorado en 1984 de George Orwell, donde el mundo se divide en tres superestados totalitarios en perpetua guerra: Oceanía, América, las Islas Británicas como pista de aterrizaje 1, Australasia, África Austral, Eurasia, Europa y Rusia, Unión Soviética, y Asia Oriental, China, Japón y partes de Asia Oriental. Oceanía, gobernada por el partido bajo el INSOC, el socialismo inglés y el Gran Hermano, utilizando vigilancia constante para mantener el control. Asia Oriental, formada posteriormente, abarca China y las áreas vecinas, adelantándonos al presente en la hipotética realidad posterior al 2026. Y Eurasia, surgida después de la Unión Soviética, surgió después de que la Unión Soviética absorbiera la Europa continental. Oceanía, liderada por Estados Unidos, abarcará América, las Islas Británicas, el Airstrip 1 en la obra de Orwell, Australasia y África Austral. Representará un bloque occidental consolidado centrado en el control total de la información, caracterizado por conflictos perpetuos y cambiantes y las técnicas de vigilancia descritas en 1984, potenciadas gracias a la inteligencia artificial y la robótica.
Eurasia, liderada por la Federación Rusa, controlará Europa, incluyendo por supuesto Ucrania y la antigua Unión Soviética. Funcionará como una fortaleza terrestre, a menudo sirviendo de contrapeso a Oceanía, con el mismo tipo de control sobre la población impulsado por la guerra constante. Asia Oriental, liderada por la República Popular China, que incluirá China, Japón y partes de la región circundante. Se describe como más pequeña pero muy poblada, con una sociedad cohesionada y tecnológicamente avanzada caracterizada por la obliteración del yo, una filosofía vinculada a una intensa dedicación mística al Estado, una realidad que ya encontramos en la China comunista. Yo diría que solo en parte, ¿no? Porque la China tiene capitales privados. Pero bueno, estos tres, al igual que los descritos por Orwell, estarán en una guerra constante pero inconclusa, con alianzas cambiantes entre sí, utilizadas por sus partidos gobernantes para mantener un control absoluto sobre la población atontada, ejercido constantemente a través del control mental, el miedo, la escasez y el conflicto ideológico perpetuo, encarnado en Oceanía a través del lema paradójico "la guerra es paz", junto con "la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza", utilizado por el adoctrinamiento del partido gobernante INSOC del superestado del continente. La principal área en disputa que conduce a la guerra y la confrontación entre los superestados en el ficticio, pero bastante profético 1984, cubre América del Norte, África, Oriente Medio e India. Entonces, el modelo de monarquía oligárquica de Trump, que comenzó con la toma de posesión de Venezuela en 2026, representa la parte final de Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Antes de atribuirle a Trump el uso de la gran novela como su manual de códigos, recordemos que la aterradora visión de George Orwell de una sociedad totalitaria ha sido una pesadilla potencial en Estados Unidos durante muchos años. Por ejemplo, 1984 ofreció una imagen asombrosamente profética de la maquinaria totalitaria del estado de vigilancia que cobró vida en el 2013 con la exposición de Edward Snowden sobre el espionaje masivo realizado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El genio de Orwell no se limitó solo a esta capacidad predictiva. Además, su ficción explora cómo las poblaciones democráticas modernas se dejan seducir por ideologías y rituales autoritarios, revelando cómo el lenguaje funcionaba específicamente al servicio del engaño, el abuso y la violencia, una práctica que ahora se ve amplificada por el uso constante de las redes sociales. Orwell advirtió con exquisito y alarmante detalle sobre cómo la práctica totalitaria se internaliza en el pensamiento totalitario. Para Orwell, la primera prioridad de los estados totalitarios que controlan la mente era una guerra contra lo que llamaba crímenes de pensamiento, anulando la oposición a su autoridad, no simplemente mediante el control. No solo impedía el acceso a la información, sino que socavaba la base misma sobre la cual se podían afrontar y comunicar desafíos críticos. Orwell ilustró su punto con ejemplos de lenguaje que socavaban la cultura formativa crítica necesaria para formar ciudadanos pensantes, esenciales para cualquier democracia sana. Al reconocer cómo el lenguaje estructura fundamentalmente el pensamiento, tanto como lo expresa, Orwell dejó claro cómo éste podía distorsionarse y circular para funcionar al servicio de la violencia, el engaño y el mal uso, destruyendo así por completo cualquier distinción entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Esta es una modalidad clásica de la magia del caos. Como expliqué en mi artículo anterior, las raíces ocultas Illuminati de Donald Trump, el mago del caos. Para lidiar con lo que vamos a ver en los próximos meses y años, y para darle sentido de una manera lógica a este punto de inflexión épico en la historia humana, sin convertirse en víctima de más engaños por parte de los sospechosos habituales, hay que ignorar a las personas en el poder, independientemente de su postura pública o creencia política, ya que todos están en él y nada detendrá el surgimiento del nuevo orden mundial y los superestados del continente. Fin del artículo de Leo Sagami. Impresionante el parecido con lo que vaticina Stuart Surlow, que se están preparando estos superestados, que se están preparando todas estas diferentes grandes estados que le faltó incluir al gran califato islámico y al gran estado de Israel. El gran estado de Israel comenzó su expansión con el ataque funesto contra Irán,
pero los países musulmanes, según el vaticinio de Stuart Surlow, van a permitir que el Estado de Israel tome Jordania y Cisjordania y incluya Gaza, porque ellos van a tomar el gran califato islámico y van a abarcar varios países, incluyendo pues Pakistán y otros, que también pues Pakistán sabemos que tiene bombas nucleares. Y por eso van a permitir que Israel por un lado, el gran califato islámico por el otro, y la ONU, según Surlow, en 3 meses iba a tener, como se dice, va a trabajar para instaurar una nueva ONU. Ya ven que la ONU no sirve absolutamente para nada, en credibilidad quedó abandonada, y Estados Unidos tiene el derecho de veto mayor junto con Rusia y otros países, y prácticamente esto no funciona porque en la nueva ONU va a estar dentro de un país del Golfo Pérsico y cada país va a tener un voto que vale. Pero lo que vaticina Leo Sagami es lo que muchos nos preguntamos al ver el artículo o la entrevista de Surlow, de que estos superestados nacientes que ya están en proceso y que están dialogados entre las potencias, entre Rusia, Estados Unidos y China, pues prácticamente se va a generar una tensión de guerra fría cuando sean creados. Y lo que está vaticinando es el escenario de George Orwell de 1984, que no era un visionario simple. George Orwell era alguien de la élite Illuminati, era un ingeniero, era un socialista. O sea, él estaba dentro de la ONU y él tenía información interna, era un Illuminati, para que me entiendan. Un Illuminati que dio a entender mediante este libro, disfrazándolo como ficción, la realidad de lo que busca el sistema del gobierno mundial. Crímenes de pensamiento, un estado totalitario global, socialismo y el capitalismo de bonanza para las élites. Todo esto lo estamos viendo en las izquierdas globalistas europeas, en las agendas de Soros, en las agendas del Foro Económico Mundial, que parece que están disminuidos, pero podrían crecer conforme se absorba más del espacio vital del gran Estado estadounidense, porque el gran Estado estadounidense no nada más va a abarcar el continente americano, sino que también va a incluir Irlanda y otros países de Europa. O sea, yo creo que varios de la OTAN. Y estos países pues son los más vociferantes y abiertos sobre el Foro Económico Mundial y todo lo que es la agenda verde. Es decir, en aras de proteger el sistema humano de salud, van a poner a comer insectos, harina de insectos, mientras que las élites en la película y el libro de George Orwell de 1984, pues podían comer todo lo que sea carne, podían tomar todos los productos originales, mientras que al pueblo le daban, no sé si recuerdan la película, un pedacito de chocolate, 1 gramo, ¿no? Como postre, una cosa impresionantemente satánica. Y esto es lo que parece ser que se está levantando. Si nos devolvemos al periodo histórico de la posguerra, también se dividió el mundo, el Estados Unidos, Rusia se quedó en su área de influencia, pero antes, en los grandes imperios, por ejemplo el Imperio Británico surgió y después los mismos satanistas obligaron a que este desapareciera. Dice Fritz Springmeier en su libro Linajes de los Illuminati que el gran imperio británico cae debido a que se necesitaba una Unión Europea. Y con el gran imperio británico funcionando, una Unión Europea no iba a ser posible. Y por eso tuvieron que sacrificar el imperio británico para poder llegar a la Unión Europea y poder consolidar lo que hoy se ha hecho en el plano mayor, que son los foros que la Unión Europea redita. Y bueno, este es el parecer, el viraje de timón que han hecho los Illuminati en la creación de estos superestados. Pero la frase del nuevo orden mundial de Leo Sagami, déjenme decirlo, es muy básica. No abarca la realidad extraterrestre. Y esto lo explica Kerr Baker en su libro OVNIs, Visualización Remota y la Agenda Alien del Nuevo Orden Mundial, donde dice que el nuevo orden mundial no va a ser un nuevo orden mundial político, no va a ser simplemente un nuevo orden mundial político, sino que va a ser un nuevo orden mundial extraterrestre, un nuevo orden de las especies. El ser humano va a ser una especie inferior a los extraterrestres que van a estar metidos aquí. Lo dice Kerr Baker, no sé si sepan quién es Kerr Baker, pero fue un Illuminati involuntario, estuvo en redes de abuso y conoce todo lo de la élite, ha hecho varios libros. Nosotros tuvimos comunicación con él de forma de correo electrónico, y lo que clamó en el último libro era que la realidad era de un nuevo orden mundial alienígena.
Y en base a lo que Stuart Surlow nos ha dicho, de que los alienígenas del cinturón de Kuiper están preparándose para entrar y poco a poco, en el 2026 al 2027, van a seguir aumentando los avistamientos y van a seguir saliendo noticias en la cual poco a poco van a controlar a la población para que acepte la narrativa de la invasión extraterrestre o de que no estamos solos en el universo, van a penetrar poco a poco en el sistema terrestre, en donde ya están asentados desde hace mucho tiempo en las bases subterráneas. Y esto, amigos, no es ningún cuento de locos. Sabemos las bases subterrestres que hay en Estados Unidos, sabemos la base de Dulce, Nuevo México, el Área 51, que están jugando con el elemento 115, que tienen tecnología impresionante, las grandes cuevas en los grandes lagos. Toda esta realidad va a salir poco a poco a la luz y nos vamos a dar cuenta de que nunca estuvimos solos y los seres extraterrestres no eran ajenos. Ellos estaban aquí en bases intraterrenas y en bases dentro del agua, como la de Hawái, que básicamente cuando tú te acercas mucho a una zona costera donde está protegida por el ejército con un dron, llegan los Black Hawks y te persiguen. Dice que el pastel, voy a leer sus comentarios antes de seguir analizando. Saludos a todos desde Montevideo. Dani Pastorini, saludos hasta Montevideo. Dice Corpomente, el pastel fue repartido en la reunión Trump y Putin o desde antes. Me refiero al orden que parece tripolar y cada quien tendrá su parte en Europa y Centro Suramérica. Yo creo que es la de Alaska. En la de Alaska los dos salieron muy contentos, se dieron la mano. Putin salió contento porque le iban a dar toda la garantía de Ucrania. De hecho, ya ganó la guerra en Ucrania. Según Surlow, el 16 de enero termina la guerra y se reparte gran parte de la Ucrania, pero Estados Unidos en Latinoamérica tiene mucha oposición. Esto porque Estados Unidos realmente, o sea, no es por polemizar con mis colegas que son de la derecha, pero Estados Unidos y la derecha en Latinoamérica lo único que han hecho es tercermundismo y pobreza y endeudamiento. O sea, por eso le cuesta más trabajo a Trump hacerse con el control de Venezuela y de otros países. ¿Por qué? Porque la doctrina Monroe no ha traído más que migración a Estados Unidos. No ha igualado los salarios de Estados Unidos con Latinoamérica y este es un gran problema para Estados Unidos, que todo lo quiere para allá en lugar de hacer un desarrollo integral regional como lo hace la Unión Europea en su momento o como lo hace Rusia con Ucrania. Entonces no hay mucha diferencia. Estabilizaron los salarios con Europa del Este en la Unión Europea, con los países de los Balcanes, que eran de los más pobres y el salario era el más bajo. Entonces tiene que trabajar para que pueda cooperarse con el paraguas norteamericano en base a un desarrollo regional integral que abarque toda la región y no nada más lo que siempre ha sido, que es el vasallaje y el colonialismo así sin más, sin dar nada a cambio, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que... Esta es la razón por la que Estados Unidos no tiene nada de apoyo popular y todos lo odian. Bueno, a excepción de los lacayos que se creen gringos, pero ya ese es otro tema, ¿no? Dice aquí, ¿has visto la serie del fin de la infancia? No la he visto corpomente. Dice Seiko Chita, José, es decir, demonios, lo dijo Den Casten, dice Dani Pastorini. Sí, bueno, están preparándose para entrar a la Tierra y de hecho también Surlow dijo algo más. Surlow estableció que estaba preparando Donald Trump un gran domo de oro, y el gran domo de oro intergaláctico, o sea, de interior de la Tierra y galáctico, que abarca para que no entren cosas de la galaxia, porque estos aliens que vienen son hostiles. Según Surlow, ningún alienígena que viene desde el cinturón de Kuiper y desde Alcione son positivos. Todos son negativos en mayor o menor grado y todos tienen una agenda. Y hay unos que son terriblemente negativos. Los dracos arcontes grises son negativísimos para el ser humano y de hace mucho tiempo nos están abduciendo, secuestrando y llevando a áreas del cosmos, comerciándonos como animales de zoológico y alimento. Y esto no es nada del otro mundo, todo el mundo lo sabe. Alex Collier lo ha denunciado, Len Kasten, todos los ufólogos también han dicho que en las experiencias de los abducidos ven estas terribles realidades. Dice que, pero bueno, lo que se está queriendo hacer es incluir a toda Latinoamérica en un paraguas de domo de oro de contención con lo que se viene. Otros, los que claman la teoría de que el ascenso a la quinta dimensión se está dando y que los aliens buenos están ayudando a través del ADN mediante los rayos que se mandan del sol, creen o pueden ser que se crea que este domo de oro de contención sea para evitar que este despertar se dé, que también puede ser una teoría plausible,
pero esto no es lo que dice Zurlow ni lo que dice Leo Zagami. Es lo que dicen personas como Alex Collier y como otras personas que saben que el ascenso a la quinta dimensión es inminente y que también esto es un ciclo evolutivo que se tiene que dar porque estamos en los tiempos donde todo se está bifurcando y yendo en extremos. Entonces también hay que tener esa teoría dentro del rango, ¿no? Porque sí, es verdad, hay un ascenso espiritual en marcha que se quiere detener y además hay otros que están vaticinando una nueva cepa de virus que va a entrar, una nueva cepa que va a prácticamente demoler el ADN de nuevo, con ya sabemos qué. Y todo esto también va a resurgir porque el ser humano está aumentando su conocimiento ancestral y galáctico y todo esto se quiere detener por medios artificiales. Starlink está también, Elon Musk sabe de la realidad alienígena de 100%, aunque lo niegue, ¿no? Todos los del gabinete de pro-Trump, Marco Rubio y otros, antes de ser miembro del gabinete, Marco Rubio, secretario de Estado, que es un halcón de lo peor, o sea, es un halcón neustrausiano, él estableció de que la realidad extraterrestre se había ocultado en un documental. Llegó al gabinete y después negó todos sus dichos porque obligan al ser miembro del Estado a que no divulgues nada y tienes una audiencia de un bozal ya que llegas al poder. Entonces esto es lo que les quería traer, no quiero alargar más el tema, estaremos en sintonía con más revelaciones al respecto y los invito a unirse a nuestra comunidad de Patreon, FritzSpringmeier.diagonal-Patreon, donde pueden apoyarnos de manera desinteresada para seguir publicando todas estas traducciones de los mejores investigadores y miembros de la conspiración. Y pues prácticamente lo que queríamos decirles era que los superestados están en ascenso, ya está firmado, van a ir tumbando más gobiernos de izquierda nacionales. Ojo, estoy hablando de nacionales, no nada más de la cuestión política. Personas que son nacionalistas, miembros del gabinete, van a ir saliendo poco a poco. Veremos si Delcy Rodríguez en qué grado coopera, pero va a tener que negociar también de la contraparte de allá para acá, o es decir, de Estados Unidos para Latinoamérica, tiene que dar garantías de que se va a actuar en pos del desarrollo regional, si no los gobiernos títere van a seguir siendo rechazados. Y ya veremos, porque la cuestión con Maduro, que se ha dicho que el tipo no es miembro no era presidente o jefe de ningún cártel criminal, les ha estallado en la cara, y esto están estancados en Venezuela antes de poder tumbar más gobiernos, ¿no? Pero obviamente se está operando desde Argentina y desde Ecuador, economías que están en vías de ser dolarizadas completamente, pues para operar contra los gobiernos que no están alineados con el tío Sam. Y esto pues va a resultar interesante cómo México está totalmente desamparado. No podemos creer en los rusos ni en los chinos, a pesar de que los chinos tengan muchos capitales metidos en Latinoamérica y específicamente en México. México es susceptible de ser bombardeado en cualquier momento e intervenido. Nadie lo va a detener y México pues sí tiene formas de responder al enemigo. O sea, estamos hablando de operaciones gorila y de guerrillas, guerra de guerrillas, donde cada ciudadano mexicano se puede convertir en un soldado, como dice el himno nacional, y esto el ejército mexicano lo sabe que es una guerra de desgaste, por lo tanto eso sería muy costoso para Estados Unidos entrar de una manera militar, y lo mejor es cooperar con los gobiernos en el que tienen un alto grado de independencia y de multilateralismo, y ayudarlos también a que sus economías no terminen como el salinismo o en su momento pues como lo que está pasando con Milei. Eso sería mi análisis por el momento, pero ya veremos cómo sale la cuestión en Venezuela y estaremos al tanto de todo esto y la creación de los superestados en otras partes. Amigos, espero que les haya agradado este análisis de Leo Zagami, un impresionante sujeto. Después voy a traducir más de sus libros y ahora sí que pasen una excelente tarde.